Y déjeme con otro tema, y le agradezco usted la conoce, a la doctora Len Ramírez Uresti, una de las más importantes internacionalistas, analistas de México. Doctora, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, gracias por tomarnos la llamada. Platicamos con la doctora Ramírez Uresti en el marco del inicio del conflicto del Estado de Israel con Hamas. Y pues las cosas han cambiado, lo que no ha cambiado es la violencia y se habla ya de pues cifras cercanas a los 20,000 muertos, doctora. Sí, en más de 47 días ya de conflicto, ha sido una tragedia humanitaria tremenda que hemos visto además con matices de una crisis humanitaria bastante importante y que por supuesto hoy con este cambio, ¿no? Y esta muestra de voluntad entre las partes, pues parece que se empieza a ver la luz. No voy a defender con esta pregunta que le quiero hacer a usted, doctora, el concepto de una legítima defensa que me parece que se ha llevado a extremos. Sí, puede haber una legítima defensa, pero me parece que se ha llevado a extremos ya verdaderamente preocupantes. Pero yo le preguntaría si cree usted que el grupo Hamas, digamos, el brazo político de este grupo armado, que lo debe tener, no sabía la violencia con la que Israel iba a responder a la agresión del grupo Hamas. Mira, yo creo que sí lo tenían calculado. La operación de Hamas contra Israel fue una operación totalmente estratégica con una ejecución bastante quirúrgica. Y yo creo que sí habían calculado la respuesta, por supuesto, siendo una célula terrorista, sabemos que eh, las causas, digamos, humanitarias no le son relevantes, ¿no? Y por supuesto el costo humanitario, pues para un grupo terrorista en realidad no es nada. Esa es además una característica del terrorismo, ¿no? El Sí, poder incluso sacrificar y arremeter en contra de los civiles, ¿no? A pesar de que en ello vaya gente de su propia nación y de su propia población. es decir, bajo esta lógica, tendría que ser una responsabilidad compartida, doctora, digamos, la muerte de civiles. Definitivamente, porque lo hemos escuchado mucho, en lo que pareciera ya un cliché. En la guerra también hay reglas, ¿no? Y por Pues sí. supuesto que desde el lado israelita y desde el lado de Hamas, ¿no? El costo en vidas y el tema humanitario pues ha pesado muchísimo. Por supuesto que Israel tiene derecho a defenderse, sí, bajo los esquemas de protección que le habilita el derecho internacional, ¿no? Y que además le obliga en casos humanitarios. Lo que hemos visto en las escuelas, en los hospitales, ¿no? En diferentes grupos o localidades de civiles, el simple desplazamiento, ¿no? De la población es totalmente devastador y es una tragedia que por supuesto recae en responsabilidad de ambas partes, ¿no? Absolutamente. A ver, doctora, ahora este nuevo episodio de la posibilidad de una tregua ahí en la franja de Gaza para un intercambio de pasaje, perdóneme, de intercambio de prisioneros. ¿Le parece a usted, doctora, que podría ser el inicio a lo mejor de una suerte como de hoja de ruta para, no sé, a lo mejor avanzar hacia una tregua más amplia y en todo caso un diálogo? Mira, hay dos cosas importantes, Enrique. Por un lado, esta tregua, por supuesto, no significa el final de la guerra, como No. lo sabemos, pero sí significa el inicio de de un posible acercamiento, ¿no? Diplomático y ya de negociación. Es importante resaltar que esta tregua con fines humanitarios responde a la presión de la sociedad internacional que ha ejercido sobre Israel por las atrocidades que se han visto en diferentes medios, pero además que Naciones Unidas también ya ha alzado la voz y que de alguna manera pues ponía a Israel ya contra la pared.
¿no? El tema humanitario era prioritario de atender. Pero por otro lado, si nos vamos a un tema muy frío, muy político, digamos, e incluso mucho más realista, ¿no? Tenemos que decir que para el presidente Netanyahu, no, bueno, para el primer ministro Netanyahu, perdón, es importante mantener la guerra en ese nivel. Por un lado, porque sabemos que la convulsión política al interior de Israel era bastante importante previo al inicio de la guerra. Y en segundo lugar, porque sabemos que hoy la polarización que hay dentro de Israel, pues no le favorece, al contrario, ¿no? Al término de la guerra, seguramente Netanyahu será llamado a juicio por diferentes razones, incluso por su misma población que está diciendo que tiene omisiones importantes en el gobierno y en la administración, y que eso, por supuesto, ha puesto a Israel pues en una crisis de diferentes magnitudes y niveles totalmente innecesarias. Entonces, tendríamos que pensar que esta tregua que está ocurriendo no responde a estas presiones y que, por supuesto, será un paliativo para la condición gravísima de la sociedad, de los civiles en la zona de conflicto, pero que, por supuesto, para que termine la guerra, hoy se requieren instrumentos de negociación mucho más complejos y nada típico a lo que habíamos visto en otros momentos del conflicto en esta región. Bueno, yo te diría, doctora, será entonces, pasará agua bajo el puente, ¿verdad? Pasarán días, pero al final creo, lamentablemente, que volverá a quedar como un episodio más de la circunstancia de violencia que vive esta zona, como lo fue la guerra de los 6 días, como lo fue aquella guerra del Canal de Suez, como lo fue la guerra del Yom Kippur, y como han sido todas aquellas, desde la primera intifada, la segunda intifada, todos estos eventos violentos, ¿no? Que ha vivido, pues, particularmente, pues, esta zona de la frontera entre Palestina e Israel, doctor. Sí, definitivamente, Enrique, este capítulo quizá con un componente adicional que son los intereses económicos, energéticos, no globales, el posicionamiento de China en el Medio Oriente y en África, con otros elementos de análisis que son importantes porque hoy batizan de forma diferente este conflicto. Pero también, pues decir que definitivamente siendo uno de los conflictos más antiguos, no hoy en realidad, pues lo ha dicho el primer ministro Netanyahu, Palestina no será lo mismo después de ese episodio, ¿no? Y vemos claramente la intención, pues, de que se haga una reconfiguración, no solamente del territorio ocupado de Palestina, ¿no? Y en los diferentes territorios a lo largo de Israel, sino que además en el Medio Oriente, pues hoy vemos actores con posturas completamente diferentes, como Egipto, como Jordania, ¿no? Y otros pivotes también importantes como Siria, como Libia, Irán, ¿no? Que hoy juegan un papel importante en esta etapa del conflicto. Bueno, y perdón, doctora, una más, ahí está el tema de los piratas estos, ¿no? Del grupo Houthi, que es un grupo musulmán, pues que ya mete presión también a través de detener una embarcación y no van a soltar, dicen, ¿no? Hasta que Israel cese sus ataques. Es decir, ha tomado dimensiones extraordinarias el asunto y no deja de ser un conflicto, pues diría yo que novedoso porque es una guerra entre un Estado y un movimiento violento, un movimiento armado, no es una guerra entre 12 naciones o entre dos países, doctora. Sí, definitivo, es una guerra entre un Estado y una nación, ¿no? Hoy es entre un Estado y un grupo terrorista, que lo hemos visto quizá en otros momentos cuando Estados Unidos emprendió la guerra contra el terrorismo alrededor del mundo, pero nunca focalizado en un territorio ni contra una nación. Hoy vemos totalmente una disrupción, ¿no? Que nos lleva a pensar que el conflicto, pues no se podría decir evolucionó, ¿no? Pero hoy sí tiene unos matices muy diferentes y además el papel que han jugado las redes sociales, el papel que han jugado la sociedad civil y los liderazgos, ¿no? Individuales en todo eso ha sido fundamental para que el conflicto tenga una amplitud impresionante. Hemos visto la cantidad de movimientos sociales alrededor del mundo apoyando a Palestina, cosa que no se había visto antes, ¿no? Y que antes la postura quizá muy tradicional era el apoyo a Israel por la narrativa que viene desde la Segunda Guerra Mundial de un pueblo que ha sido pues permanentemente atacado, ¿no? En diferentes escenarios históricos.
Pues doctora, siempre encontramos ahí la luz con esta explicación que nos das. Ojalá en cuanto pues hay alguna novedad sobre esta tegua podamos volver a platicar contigo. Con mucho gusto, Enrique, me da gusto saludarte, saludar a tu auditorio. Gracias, como siempre, por la invitación y Al por la contrario, oportunidad. siempre un privilegio, doctora. Arlén Ramírez Uresti, una de las analistas internacionalistas pues más claras, más importantes de México.